Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Buenas tardes, profesora. Hola, Profe, hola. buenas tardes. Buenas tardes, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Ahí están, ¿no? Listo. Yo Ven, por fin chicos. conectándome a la clase. La vez pasada la clase entera no pude conectarme, no tuve señal. Entiendo, Alan. No te preocupes. Igual aquí ya estamos nuevamente en una nueva sesión, chicos. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Y vamos a empezar con la actividad que tenemos programada para la sesión del día de hoy. Eliodoro, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver. Mención rápida, ya chicos, vamos con lo siguiente. Recordarles, en este caso, ya recordarles el ingreso a sus cursos diarios. Ya espero que estén ingresando, espero que estén teniendo sus cursos y aprendiendo. Pues no, de hecho el día de ayer tuvieron el curso por la noche. Espero que hayan ingresado, ¿no? Recuerden que estos son de lunes a sábados, ¿correcto? Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar con lo que nos corresponde ver el día de hoy, con lo que nos corresponde o el tema que el día de hoy tenemos que revisar juntos. Para eso voy a mostrarles la siguiente diapositiva. ¿Ya? La siguiente diapositiva. Vamos por aquí. Muy bien, chicos. Analicemos esas oraciones, ¿no? Vamos a leer esas oraciones para poder entenderlas, para poder trabajarlas y antes de conversar también sobre todo de estas. ¿Listo? Bien, chicos, vamos a leer entonces. No sé, alguien por ahí tal vez me ayuda con la lectura de esas. ¿Cuántas son? Seis Yo, oraciones. profesora. Listo, Maritza, adelante. ¿Todo completo? Sí, todo, Maritza. Ok, profe. Ya va. Ya me buscaron lente. Ahora, voy. El sol es una estrella y la luna un satélite. Estoy en la calle Princesa, en el barrio gótico. Se cayó el río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Gijón, leyendo la Biblia. Organización de Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. Listo, Maritza, muchas gracias. Perfecto, chicos. Maritza nos ha ayudado con la lectura y cada uno de ustedes también ha hecho su lectura personal, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder dialogar un poquito de ello. Al momento de leer también influye mucho la parte visual, por ahí tal vez están identificando algunos rasgos que también son importantes. Y vamos a conversar justamente a raíz de estas oraciones que les estoy presentando, ¿correcto? La primera pregunta sería en ese caso, chicos, ¿qué palabras han estado subrayadas? A ver, si han sido observadores, se han percatado que han existido palabras que han tenido o han estado una parte de ellas, de la palabra en sí, como que resaltadas y subrayadas. ¿Qué palabras han sido? Por ejemplo, a ver, vamos como viendo eso. Princesa, Princesa, ya, Alan. Satélite, ya. Satélite, 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 ahora está subrayado. A ver, vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Princesa, sí. Acento tiene. ¿Cuál? Satélite tiene acento, tilde tiene. Ya, tilde sí. Pero a ver, ¿qué palabras han estado subrayadas? Río también, o sea, noté que las palabras que estaban subrayadas son las que tenían, las que tenían tilde y las que tienen o sea, la que ¿cómo se le dice la palabra? Como que si tuviesen tilde pero no la tienen, ¿me entiendes? Las que Acento. tienen, las que están acentuadas, exactamente, las que están acentuadas. Ya, listo. Por ahí lo relacionamos con el acento, entonces. Ya. Río, princesa. ¿Qué más, chicos? Porque ha habido varias, ¿ah? No solamente han sido esas dos. Príncipe, algo así, creo que sí. Claro, princesa, ajá, princesa, ha estado subrayado, ¿cuál? Buenas tardes, profesora. Hola, hola. A ver, voy a devolverlo No y vi lo... la pantalla, profe. ya, lo devuelvo, ya, ahí está.
Ahí está, chicos. Ya ahí está. ¿Listo? Ahí están las oraciones, ahí están las palabras. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Lo vimos? Ya. ¿Qué palabras han estado subrayadas? Café, Naciones Unidas, Naciones Sol, Unidas. Luna, barrio, café, Sol, Luna también. Ya, muy bien, Alan. Sol, Luna. barrio, profesora. Barrio, muy Tirón, bien. tirón. Lividiana también está. Lavinia, ¿no? La Lavinia. viña, perdón, disculpa. Eso. Listo. Señor, invierno también. Ya. Muy bien. Río, café, profesora. Río, café, perfecto. La pregunta ahora es, chicos, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre las letras que están subrayadas? ¿Habrá alguna diferencia o son iguales? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? Están en, sí hay diferencia porque hay unas que están en mayúscula y las otras están en minúscula. Ya, muy bien. Entonces sí existe una diferencia. No unas están presentes o están en mayúscula, como nos dice Maritza, y otras están en minúscula. Perfecto. Miren, por ejemplo, ¿cuáles están con mayúscula? Los Los nombres, nombres profesora. como Ya. Gijón, Naciones Unidas, Biblia, Gijón, Gótico, Guadalquivir y Ujú, Organización Naciones Unidas. correcto, muy bien. Y en minúscula está pues sol, luna, calle, mayo, barrio. ¿Qué más está ahí Señor, en señor, Unidas, señor, mayo? Princesa Muy también está con bien. mayúscula. Ya, río, invierno con minúscula. Listo, chicos. Entonces ahí está una diferencia, que unas están presentadas utilizando las mayúsculas y otras las minúsculas. Ahora, yo les pregunto, en el caso de las mayúsculas, ¿ustedes consideran que están utilizadas de manera correcta? Y esta lo devuelvo. ¿Qué me dicen de las mayúsculas? ¿Están utilizadas de manera adecuada, de manera correcta? Sí, profesora, porque tiene los nombres, por ejemplo, Biblia, o sea, tengo sentido que se escribe con mayúscula. Y princesa, no mucho, pero lo que es Gijón, porque parece que fuese un nombre, y Organización de Naciones Unidas también, la Viña también es un nombre. Así Ya. pues. Entonces, para Maritza, para ti las mayúsculas están correctamente empleadas. ¿Listo? Muy bien. Para los demás chicos, ¿opinan lo mismo? ¿También consideran que el uso es adecuado? O por ahí, la pregunta era, ¿realizarían algunos cambios o algunas modificaciones? ¿O lo dejan así, tal cual? ¿Qué opinan? se le modificaría, profesora, porque el principal que a mí me han enseñado cuando estudié en la primaria, que el nombre de la persona o del país o de las primeras letras que se empieza a escribir, se escribe con mayúscula. Ya, Los puntos, profesora. con los... ya, perfecto, Salvador. Listo. Interesante. E incluso, miren, ir recabando información o trayendo al presente información, ¿no? Que desde que hemos estado en primaria, a todos, ¿no? Nos han inculcado, nos han indicado, nos han enseñado. A ver, vamos por aquí. A ver, vamos viendo eso. ¿Qué tan importante entonces, chicos, es el uso de las mayúsculas? ¿No? Ustedes me dirán, profesora, pero cuando nosotros hablamos, sinceramente, pues no vamos a diferenciar cuál es con mayúscula y cuál es con minúscula. Y es cierto, en la oralidad, como tal, no se va a evidenciar, pero sí en la escritura, ¿no? Entonces, nosotros, chicos, el día de hoy, vamos a aprender el uso correcto de las mayúsculas, también el uso de las comas y el uso de los dos puntos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? Con el afán de que puedan mejorar su ortografía. Muchas veces decimos, ¿no? Las mayúsculas son importantes y son sencillas, ¿no? ¿Quién no sabe usar las mayúsculas? ¿No? Pero a veces, si nosotros analizamos la redacción que tenemos, por tal vez apurados, porque ya estamos tal vez acostumbrados a algo, a veces nosotros no usamos mayúsculas, ¿no? Escribimos así, rapidísimo.
Y si le colocamos o no lo colocamos, es más, a veces ya ni siquiera le tomamos consideración porque decimos, bueno, pues sí, al final yo lo voy a leer y yo lo entiendo y con eso es suficiente. Pero no pasa así. A veces pasa también, y yo me he percatado que a veces cuando se comunican conmigo y se identifican, no, a ver, profesora, le habla tal, a veces el nombre me lo ponen con mayúscula y los apellidos en minúscula, ¿no? Entonces, ay, profesora, en el teclado, pues no, y hasta ir a presionar el botoncito que me activa las mayúsculas y demás, me demoro, ¿no? Y a veces por ese motivo también caemos en el desuso de las mayúsculas. Ustedes, por ejemplo, ¿no? A sus sobrinos, a sus hijos, tal vez por ahí se han dado el afán, al menos tal vez en sus ratos libres, de tomar sus cuadernos, de tomar sus exámenes, y en sus exámenes, a veces sus nombres y sus apellidos lo ponen con minúscula, ¿no? Entonces ahí también ya entramos o entra nuestra labor, ¿no? De decir, a ver, tu nombre, tu apellido con mayúscula, como por ahí me han dicho, profesora, nombres propios con mayúscula, perfecto, entonces se tiene que aplicar. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver qué tan buenos son ustedes utilizando las mayúsculas, qué tan buenos son utilizando las comas y qué tan buenos los dos puntos. Vamos a empezar con las mayúsculas, chicos. Hay normas bastante conocidas y que ya me las han estado nombrando y se han estado adelantando y me parece perfecto, porque eso significa que estamos trayendo al presente la información o el saber previo que nosotros o que cada uno de ustedes ya tiene. Para empezar, hay que entender algo, chicos. Cuando ustedes escriben un título todo en mayúscula y la palabra o una de las palabras que conforman ese título lleva tilde, por favor, colóquenme la tilde. No sé si a ustedes, pero a mí sí me ha pasado que en la etapa de mi formación primaria, los profesores decían, cuando tú escribías, por ejemplo, la palabra música en todo mayúscula, ya no le ponían tilde. ¿No? Ya no le ponían tilde. Y tú le preguntabas, profesor, profesora, pero música lleva tilde y aquí le falta la tilde. Y te decían, no, es que cuando tú una palabra lo escribes en mayúscula ya no es necesaria la tilde. Y lo dejaban así. No sé si a ustedes tal vez recordarán que algún docente les haya dicho lo mismo. Tal vez, no sé, vamos trayendo, recordando eso. Pero la verdad es que la normativa siempre está en constante evolución y por esos tiempos, pues, ¿no? Que estamos retrocediendo hace años atrás, ¿no? La normativa indicaba eso, pero actualmente no, chicos. Si la palabra música lleva tilde, esa palabra esté escrita en minúscula o esté escrita en mayúscula, va a seguir llevando su tilde. Por favor, tengan en cuenta eso y modifiquemos esa estructura que tal vez muchos de nosotros nos han enseñado o hemos crecido pensando eso. ¿Ya? Profesora, si yo me llamo, a ver, o mi apellido es León y mi apellido se tilda, y yo estoy escribiendo en mayúscula mi apellido, considera, coloca la tilde, porque la tilde no está condicionada si está en minúscula o mayúscula, la tilde siempre se va a usar. Esté utilizado en el formato que quiera, pero la tilde siempre va a tener que estar ahí. ¿Correcto? Una regla, chicos, a modificar por si por ahí tal vez hemos seguido pensando, ¿no? De que, como está en mayúscula, ya no le pongo la tilde, ¿no? Ahí hay algo que arreglar. ¿Qué más? Un uso bastante usado de mayúscula, por ejemplo, son los dígrafos. ¿A qué me refiero con dígrafos? Cuando tú ves apellidos o nombres compuestos o escritos con la che, con la doble L, ¿no? Por ejemplo, el apellido Chávez, en este caso, por ejemplo, el nombre o un apellido Yuya, ¿no? O Quesada, Quirós, Quiroga, ¿no? Eso ustedes y todos lo sabemos. Siempre lo que se va a escribir con mayúscula es la primera letra. Si el apellido es Chávez, solamente con mayúscula va la letra C y lo demás va en minúscula, ¿no? Si es el apellido Yuya, la primera L es con mayúscula y la segunda L en minúscula y lo demás también. No, eso ustedes lo saben, lo practican, lo utilizan. Sin embargo, también eso hay que tener bastante cuidado, porque tal vez por ahí, ¿no? Nos vamos a topar con alguien que probablemente va a escribir Chávez, la C y la H con mayúscula. Entonces, para ir corrigiendo eso. Raras veces puede ser, ¿no? Pero más vale ponernos en el hipotético caso.
Ahora, cuando nosotros hablamos de siglas, chicos, de siglas, ¿qué son las siglas? Vamos a decir un nombre que es como que una presentación más corta, ¿no? Por ejemplo, PNP es una palabra formada por siglas, que significa Policía Nacional del Perú, ¿no? Pero su siglación es PNP. Cuando nosotros hablamos de siglas, solo de siglas, en esos casos sí no se va a considerar tildes. Solo cuando se habla de siglas, chicos, ojo. Por ahí una sigla, la UCB, Universidad César Vallejo, eso es una sigla, pero ahí no le vas a colocar la tilde a la U, pues, ¿no? Entonces hay que tener solo cuando se trata de siglas. Solo en esos casos hay que tener cuidado con eso. Ya entonces son 3 reglas básicas por el momento que ustedes deben recordar con el uso de la mayúscula. Profesora, esas reglas yo ya me las sé de memoria. Perfecto, si te las sabes. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Qué otra regla también tienes que saber o recordar? Lo que justamente Salvador Cido nos estaba comentando, que debemos escribir con letra inicial mayúscula cuando empezamos un escrito. Por eso es que cuando tú utilizas tu celular también aplazas en enviar en la parte para que empieces a escribir el texto y tu teclado en automático está en mayúscula. Tú presionas la primera letra y lo demás ya se vuelve en minúscula, ¿no? Porque es una regla. Todo texto se empieza con letra inicial mayúscula. ¿Qué más nos decía Salvadorcita? Que después de un punto también se debe escribir con letra inicial mayúscula, sea punto seguido o sea punto aparte. Yo debo empezar la siguiente oración con letra inicial mayúscula. Lo mismo, si por ahí utilizo puntos suspensivos, si utilizo signos de interrogación, si utilizo signos de admiración, de la misma manera. Yo debo utilizar mayúscula. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, miren, yo tengo ahí la oración. Hoy no iré a la escuela. Mañana sí. Hoy no iré a la escuela. Si se dan cuenta, ahí hay un punto seguido. Y luego dice mañana sí. ¿Ya? Lo que está después del punto seguido con letra inicial mayúscula. Eso ustedes lo saben porque eso ustedes lo practican, ustedes lo utilizan. ¿Ya? Eso ustedes lo saben. Ahora, a ver, les voy a proyectar algo. Ya antes estuve, ya. Les voy a poner 2 oraciones y quiero que ustedes me identifiquen cuál de esas es la correcta, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ojalá me permita compartir este archivo. Ya, sí me permite. Listo. Ahí tienen ustedes 2 oraciones, chicos. ¿Cuál será lo correcto? ¿Lo primero o lo segundo? A criterio de ustedes, uso personal. La Ya. primera, profesora. Maritza va con la primera. Perfecto. Los demás. La segunda, profesora. Ya, Salvadorita va por la segunda. Perfecto. Muy bien. Voy por la segunda también. Alan también va por la segunda. Perfecto. Segunda, profesora. Por la María. segunda. Ya. Yo por La la mayoría. segunda. Perfecto. La segunda. Segunda. Listo. Dato importante. Si ustedes se dan cuenta, dice, ¿qué pasó? Y esa expresión está entre signos de interrogación, porque está haciendo una pregunta. ¿Qué pasó? Te estuve buscando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la pregunta abre un signo de interrogación y cierra el signo de interrogación. Si nosotros nos fijamos en el signo que cierra, en este que está cerrando, que lo estoy resaltando de amarillo, se van a dar cuenta que en la parte final de ese signo de interrogación que está cerrando hay un punto, ¿verdad? Hay un punto que pertenece al signo de interrogación. ¿Qué pasa cuando yo voy a encontrar oraciones o textos donde hay una pregunta o una expresión y luego continúa el enunciado? Este puntito que está dentro de este signo de interrogación que está aquí abajito, también me funciona como punto seguido o como punto aparte.
Lo que significa que después de un signo de interrogación o de exclamación, es incorrecto que yo coloque un nuevo punto. No es correcto que yo haga eso. Si yo le coloco un nuevo punto, no estoy cumpliendo la norma. Esto de aquí está equivocado, chicos. No debemos hacer eso. Yo cierro mi signo de pregunta o cierro mi signo de admiración o cierro mi signo de admiración. A ver, o cierro acá. Mi signo de admiración, uno de los dos. Si se dan cuenta, acá abajito hay un puntito. Ese puntito funciona como punto aparte, punto seguido, o en algunos casos como punto final. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende eso? Tal vez por ahí, si hemos estado utilizándolo como en el caso de la segunda oración, ya tenemos algo nuevo que corregir para poder hacer o mejorar nuestra ortografía. Ya hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Volvemos aquí. Copiado y anotado. Listo. Muy bien. Es por eso. Ahora, cuando ustedes hacen el uso de los dos puntos, también deben empezar con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice, como dijo Sócrates, dos puntos seguido y empieza la cita. Eso es una cita textual. Solo sé que nada sé. ¿Por qué es una cita? Porque esa expresión lo dijo Sócrates y yo lo estoy tomando tal vez en mi conversación, en mi documento. Por ahí cuando ustedes conversan con alguien por redes sociales y les dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un momentito. Ya, ahora sí. Están conversando con alguien, por ejemplo, por WhatsApp, vamos a casos prácticos. Y por ahí le dices, uy, no sabes lo que me dijo Pepito. Dos puntos y citas, ¿no? Pones entre comillas la expresión que dijo Pepito y que tú lo estás tomando para que se lo cuentes a alguien, le pongas el ejemplo a alguien, etc. Cuando tú pones dos puntos y haces una cita textual, debes empezar con letra inicial mayúscula, ¿correcto? Y lógicamente, justo aquí lo que les decía, ¿no? Acá está, por ejemplo, qué alegría verte. Aquí está nuestro signo de admiración. Y ya no le coloco punto. Continúo con letra inicial mayúscula, lógicamente, porque este cierre del signo de admiración me está marcando que es el punto seguido y por eso está continuando la oración. Hace mucho tiempo que no sé nada de ti. ¿Listo? ¿Se comprende, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesora. Vamos. Entendí. Perfecto. Vamos aquí. ¿Cuándo más utilizas mayúsculas, chicos? Con los nombres propios, justo lo que ustedes me estaban indicando. Hay dos tipos, la antroponimia y la toponimia. La antroponimia está orientada básicamente a los nombres propios de personas, ¿ya? A los nombres de nosotros. Con nombres también hablo de apellidos, ¿no? Por eso es que nosotros escribimos nuestros datos personales, cada uno con letra inicial mayúscula. ¿Correcto? Y la toponimia ya se refiere a los nombres propios de lugares, de países, de provincias, de departamentos, de ciudades, de tal vez centros poblados, asentamientos humanos, lo que guste, pero nombres propios de lugares. Es por eso que cuando decimos América, Europa, Lima, Callao, Ancash, Piura, Trujillo, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Junín, San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, lo que gusten, siempre lo escribimos con letra inicial mayúscula y eso ustedes lo utilizan, ¿no? Como les digo a veces, muchas veces en realidad, no usamos mayúsculas no porque no lo sepamos usar, sino porque nos hemos acostumbrado a no usarlas, ¿no? Porque decimos o a veces cuestionamos, ¿no? Pero yo lo entiendo y la persona a la cual yo le estoy mandando la información también me entiende. Entonces, ¿cuál es la necesidad de yo colocarle mayúscula a mi nombre o al lugar donde yo vivo o al nombre de mi hijo? Y no se trata de eso. Ya esto de aquí, por ejemplo, ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos nombre propio. Lo mismo va a pasar con en este caso, los nombres de las mascotas que nosotros tenemos, ¿no? Por ahí tienen su perrito, su gatito, ¿no? Su tortuga, su vaca, ¿no? Por ahí tienen su gallito, sus gallinas, no sé, ¿no? Y les ponen un nombre. Ese nombre que le están poniendo a esa mascota
es y debe ser escrito con letra inicial mayúscula. Pipo, Bobby, Ramón, no sé, Luna, no sé qué nombres les ponen a sus mascotitas. Ahí está, profesora, mi perrito se llama Negro. Ya, Negro es su nombre propio. Tal vez le has puesto así porque su pelaje no es de ese color y por eso es que le has puesto Negro, ¿no? Pero ya eso es su nombre propio, porque ese perrito le dices Negro y va a venir, viene, te quiere, ¿no? Pero eso ya forma o es su nombre como tal. Entonces, mayúscula, letra inicial, mayúscula. Bueno, en el caso de, hay que tener cuidado cuando nosotros acompañamos a los nombres o sustantivos comunes con un sustantivo propio. Por ejemplo, por ahí me dicen, profesora, por la zona en donde yo vivo está la laguna Yanganuco. Laguna es un término genérico. Esa expresión laguna lo vas a escribir tú en minúscula. Lo que sí vas a escribir en mayúscula es el nombre de la laguna, Yanganuco, en esos casos. Profesora, por ahí tengo el volcán Misti. Perfecto. Volcán, tú vas a escribirlo en minúscula. Pero Misti, que es el nombre del volcán, ese nombre sí lo vas a escribir con letra inicial mayúscula. A menos, ¿no? Que vamos a decirlo así, otra regla es que ese artículo me forme parte del nombre. Por ejemplo, la libertad. Yo no voy a escribir la libertad, la en minúscula y libertad nomás en mayúscula, porque ahí estaría cometiendo un error, porque la libertad es un solo nombre y ambos deben estar escritos con letra inicial mayúscula. ¿Ya? Por ahí tenemos, por ejemplo, el Cairo. El Cairo es un solo nombre. Ambos deben estar escritas con letra inicial mayúscula. Ya, entonces, hay que tener bastante cuidado con eso al momento de escribir. ¿Correcto? ¿Lo utilizan? Por supuesto. Estas reglas, chicos, más que algo teórico, es algo que ustedes aplican, algo que ustedes conocen. Por ahí quizás una que otra cosa, profesor, he estado utilizándolo mal y ahora me doy cuenta que tengo que ir poquito a poco arreglando eso de una vez, porque si no, pues yo también voy a estar cometiendo un error. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los lagos, las lagunas, los volcanes, los nevados. Profesor, el nevado Huascarán. Perfecto. Nevado lo escribirás en minúscula y Huascarán en mayúscula. Ahora, aquí un dato importante también. Un dato importante aquí, chicos. No debemos escribir con letra inicial mayúscula los nombres de los meses. Los nombres de los meses, los nombres de las estaciones, los cargos públicos no se escriben con mayúscula. Mucho cuidado con eso. Profesora, yo cuando hago mi documento, al final me pongo, Trujillo, 14 de septiembre de 2025 y septiembre lo pongo con mayúscula. Error, chicos. No se colocan o no se escriben los nombres de los meses con mayúscula. A no ser que estés empezando la oración con el mes, por ejemplo, ¿no? Enero, mi mes favorito. Ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí, por una cuestión de norma, vas a tener que poner mayúscula enero, pero no porque el mes se escriba con mayúscula, sino porque como es la palabra que empieza el escrito, la norma te dice que todo escrito debe empezar con letra inicial mayúscula. Pero si tu oración dice, viajaré en el mes de diciembre, ya, pues, diciembre no le vas a poner mayúscula, lo vas a dejar así, en minúscula. Por ahí tú estás hablando con alguien y le dices, el presidente de dicho país. Nosotros estamos acostumbrados a escribir presidente con mayúscula y no me van a decir que no. Muchas veces presidente mayúscula, ¿no? Pero no, chicos, minúscula. El alcalde de mi ciudad entregó una obra pública el día de ayer. Perfecto. El alcalde de mi ciudad, alcalde, por favor, no me lo pongan con mayúscula. Es con minúscula. ¿No? Pero a veces estamos ya acostumbrados a, no, presidente, P mayúscula y P y grande todavía. Alcalde igualito, ¿no? Y eso lo hemos hecho en algún momento o lo hacemos, pero está mal. No debemos hacer eso. ¿Correcto? Entonces hay que ir corrigiendo eso. Las estaciones, lo mismo.
primavera, verano, otoño, invierno, con letra minúscula. Mi estación favorita es la primavera. Primavera me lo están escribiendo con mayúscula. Error, chicos. Minúscula. Pero si por ahí me dicen otoño, estación donde las hojas caen, ya, pues ahí sí obligatoriamente vas a tener que escribir otoño con mayúscula, pero porque está empezando tu escrito, más no porque sea un nombre que debería estar escrito con mayúscula. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que quizás quieran añadir, preguntar, agregar, consultar? No lo sé. Ninguna, profesora, todo claro. Listo, chicos. Todo Muy bien. claro, No, todo todo claro, claro. profesora. Listo, muy bien. Entonces, esto con el lado de las mayúsculas. Ya las utilizan, ustedes lo utilizan, por supuesto, pero por ahí hay que hacer algunos reajustes, ¿no? Yo los invito a que utilicen sus mayúsculas, chicos. Créanme que activar el teclado, el uso de mayúsculas les va a tomar un segundo, ¿no? Pero lo importante es que este uso de mayúsculas ayuda a que el mensaje incluso se entienda mejor, ¿no? Porque el uso te marca que es nombre propio, ya sea de persona, de lugar, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante. Muy bien. Ahora, vamos por el lado, a ver, ya vimos a las mayúsculas y no hay dudas, perfecto. Ahora vamos con otro dato importante a tener en cuenta, ¿ya? Que son las famosas comas, chicos. ¿Qué son las comas? A ver, ustedes, ¿cómo podrían definir a la coma o para qué lo utilizan o no lo utilizan? Tal vez también no lo sé. ¿Qué serán las comas, chicos? Bueno, las comas las utilizamos para cuando estamos escribiendo una oración, para hacer una pausa breve, para separar, pues, profesora. Correcto, para hacer una pausa breve. Ahora la pregunta es si ustedes lo utilizan o no lo utilizan. Eso es otro A tema. veces sí y a veces no. Ahí A está. veces no me olvido. O a veces, o profesor, a veces casi siempre me olvido, ¿no? Por ahí, pobre coma, ignorada. En mi teclado está ahí de adorno la coma, ¿no? Uy, profesora, yo, Es que chicos, como cuando no usted dice, uno por la rapidez de escribir, ya uno se olvida de usarlo. correcto, eso. Y a veces no tan solo en la escritura, ustedes han escuchado y tal vez a ustedes también les ha pasado que a veces están, no sé si nerviosos, no sé si asustados, pero cuando han escuchado a alguien leer y no respeta signos de puntuación, cuando tú no respetas la coma, cuando tú no respetas los puntos, pareces un carro sin freno. Lees, pero Dios mío, la velocidad es tu don, tu talento, ¿no? Y al final, cuando esa persona termina de leer, da un suspiro, ¿no? Ay, como si, no sé, hubiese estado amenazado con algo o hubiese leído corriendo, ¿no? Totalmente fatigado termina. ¿Por qué? Porque como dice Maritza, la coma ayuda a que tú descanses. ¿No estás leyendo? Das un respiro y continúas. Tomas nuevamente aire para que puedas continuar con tu lectura y se puede entender. Pero si tú no las utilizas, uy, Dios mío, vas a parecer esos que cantan rap, que se van, Dios mío, que les fluyen las palabras así súper rápido y que a veces tú te quedas escuchándolos y viéndolos y dices, ¿qué ha dicho? ¿No? Porque lo ha dicho tan rápido que no comprendes, ¿no? Y cuesta comprender. Ahora, la coma, chicos, tiene diversos usos. Ya vamos por la coma enumerativa. La coma enumerativa, chicos, ustedes lo utilizan justamente para enumerar elementos. Cuando ustedes por ahí dicen, no sé, fui al mercado y compré papaya, fresa, piña, manzana y mandarina. Dentro de esa expresión, tú estás nombrando varios elementos, ¿ya? Fui al mercado y compré, ¿qué les dije? A ver, vamos a cambiarlo, ¿ya? Fresa, papaya, piña, mandarina y uvas. Miren, toda esta expresión tiene elementos que tú tienes que separar. Si yo no le coloco coma,
En esa oración yo lo voy a leer así. Fui al mercado y compré fresa, papaya, piña, mandarina y uvas. Así, rapidísimo. Pero no es la idea. Yo tengo que dar pequeñas pausas. Fui al mercado y compré fresa, papaya, piña, mandarina y uvas. Esas comas que yo estoy colocando son las famosas comas enumerativas. ¿Ya? Estas son las comas enumerativas. Como el propio nombre lo dice, ya esta coma enumerativa se encarga de enumerar elementos. Cuando ustedes por ahí, no sé, conversan con alguien y le dicen, uy, ahora, ¿qué haré mañana? Uy, mañana voy a estar bien cansado, bien cansada, porque me voy a levantar a las 6, voy a lavar voy a ordenar mi cuarto, voy a lavar mis ollas, voy a alistar el desayuno, voy a cambiar, voy a salir al trabajo y empiezas a hacer una serie de enumeración, utilizas comas enumerativas, ¿correcto? Esas son las famosas comas enumerativas. ¿Qué coma también utilizas tú? La coma, uy, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, ya, la coma vocativa. Las comas vocativas, chicos, son aquellos que tú vas a utilizar para separar al interlocutor de la expresión que tú estás comunicando. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, Francisco, ven aquí inmediatamente. Francisco, ven aquí inmediatamente. Cuando tú a tu hijo le dices, por ejemplo, Carlos, deja de ver TikToks, ¿no? Y ordena tu cuarto. Cuando tú le dices eso a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, qué sé yo, estás utilizándome coma vocativa, porque tú me estás separando al interlocutor de lo que tú le estás transmitiendo. En tu oralidad, cuando tú es más en tu casa, estás cocinando hoy día domingo súper agitado, te dejaron solito, te dejaron solita en la cocina y nadie te ayuda, todos están viendo tele, están echados en su cama, viendo TikToks, ¿no? Hola Pompeya, ¿cómo estás? No te preocupes, está bien. Y tú le dices, a ver, Pepito, lava los platos, o alcánzame las verduras, o pica el pollo, ¿no? O pela la papa. Tú incluso en tu oralidad te das un tiempo, ¿ah? Pepito, lava la papa. Coma vocativa. ¿Listo? Coma vocativa. ¿Qué otra coma tienes que saber o conocer? O bueno, reconocer. La coma elíptica. La coma elíptica, chicos, se utiliza para poder reemplazar a un verbo. ¿Qué es un verbo? Una acción. Pero es un verbo que ya se ha mencionado, que ya se conoce. Ojo, ¿cómo así? De la siguiente manera. Yo digo, Laura prepara tallarines. Lucas, empanadas. Esto que yo tengo aquí es mi coma elíptica. ¿A qué verbo me estará reemplazando, chicos? ¿A qué verbo me estará reemplazando? Laura prepara tallarines. Al Lucas, verbo preparar, me prepara. correcto, Alan. Muy bien. Esa coma me está reemplazando al verbo prepara. La coma elíptica se utiliza para reemplazar a un verbo que se ha mencionado. Por ahí alguien me dice, Mateo juega tenis. Juega tenis. Martín, fútbol. ¿A qué verbo ha reemplazado esta coma que tengo aquí, que es mi coma elíptica? Jugar, profesora. Juega. Correcto, al verbo juega. Perfecto. Eso es tu coma elíptica. ¿Para qué haces o para qué utilizas tu coma elíptica? Aparte que para que reemplace el verbo, también para que la expresión sea más entendible. Porque si yo no le coloco coma, no utilizo una coma elíptica, voy a decir, Laura prepara tallarines, Lucas prepara empanadas. Y si sigo mi oración por ahí, Martina prepara pastel y
Luciana prepara y otra vez prepara. Entonces, para evitar esa redundancia, se utiliza la coma elíptica. ¿Listo? Ahora, ¿se entendió la coma enumerativa, la coma vocativa y la coma elíptica, chicos? ¿Se comprende? ¿Y por qué Sí, el punto y profesora. coma en las oraciones ahí? El punto y coma se utiliza porque esta oración, correcto, donde está utilizándose la coma elíptica, está compuesta por, vamos a decir, por dos enunciados. En un primer enunciado se menciona el verbo que tenemos que conocer. Y en este segundo enunciado se está utilizando ya la coma elíptica en reemplazo al verbo del primer enunciado. Digámoslo así, son como si fuesen oraciones compuestas, porque estoy hablando de dos personas totalmente diferentes. Estoy hablando de Laura y luego estoy hablando de Lucas. Por ahí puedo hablar de Martín, por ahí puedo hablar de Julián, por ahí puedo hablar de Luciana, ¿no? Entonces, para que mi oración también tenga orden y yo identifique que hasta esa parte donde está el punto y coma es la información que le corresponde a Laura, hasta el otro lado lo que le corresponde a Lucas, y si es que mi oración sigue aumentando y se vuelve más compleja, pues de esa manera hago la separación de información. Por ese motivo. ¿Se entiende? Sí, profesora, claro. Sí, claro, Listo. claro. Ahora Claro. sí. Muy bien. Sí. ¿Qué comas más conocen? La coma hiperbática. Profesora, ¿qué es eso? La coma hiperbática, chicos, ustedes la van a utilizar cuando hay un orden diferente en la estructura. Nosotros, cuando escribimos oraciones, tenemos un orden, ¿no? Por ejemplo, el niño canta bonito, ¿no? Entonces, esta coma hiperbática me indica un cambio en la sintaxis, un cambio en este orden de la oración. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, por las noches, mi vecino corre. ¿Se entiende? Por las noches, mi vecino corre. El orden correcto sería, mi vecino corre por las noches. Ese sería el orden correcto. Pero como se está viendo un cambio, un desorden, entre comillas, vamos a decir así, o un cambio de orden o cambio de estructura en esa oración, nosotros utilizamos esa coma hiperbática para marcar eso. Por ahí ustedes me pueden decir, por la mañana, los niños desayunan, ¿ya? Lo ideal sería, ¿no? Los niños desayunan por la mañana. Ese sería tu orden en la forma o la estructura que nos indica que debe ser una oración. Pero como tú estás invirtiendo, cambiando el orden, estás utilizando o utilizas coma hiperbática para marcar eso. ¿Listo? Profesora, Dime. por ejemplo, y si yo escribo los niños desayunan por la mañana, ¿no es necesario colocarle una coma? Correcto. Si ustedes me ponen, los niños desayunan por la mañana, esta coma no está. Ok, Porque si lo profesora, escribe gracias. correctamente, como debe ser, no usa coma. Solamente Exacto. si está lo contrario, pues. Ahí va. Exactamente. Entendido, Si está gracias. en su orden, la coma es innecesaria. Pero si están invirtiéndose, el orden se está invirtiendo, ahí sí tienen que usar coma hiperbática. Ahí sí están llamados a utilizar coma hiperbática. Pero, como ustedes me dicen, ¿no? Si por acá mi oración me sale, los niños desayunan por la mañana, aquí está tu oración en su orden regular. Ahí no hay necesidad de usar coma. Ahí está su estructura. Sencillo. ¿Listo? ¿Se entiende la coma hiperbática? Sí, profesora. Sí, Entiendo. Todo profesora. claro, todo claro. Vamos con la coma positiva o también llamada, en este caso, la que nosotros vamos a utilizar para añadir información. Por ejemplo, Carla, la niña genio, la niña genio, ganó el concurso. Esta información que tú me estás colocando aquí es una información extra
de una característica o un rasgo que tiene Carla. Y esa información adicional, si se dan cuenta, está entre comas. Cuando ustedes añaden una información adicional del ser del cual están hablando en la oración, utilizan coma positiva. Utilizan coma positiva en ese caso. ¿Por qué? Porque si yo borro esta información y solamente digo, Carla ganó el concurso, mi oración se sigue entendiendo. No se altera, no se cambia, pero yo por ahí quiero ser un poco más enfático y quiero añadir un dato. O por ahí me pueden decir, profesora, Laura, la gringa, es mi vecina, ¿no? Esa información de la gringa, que sería así como su apodo, vamos a decirlo así, que ustedes quieren colocar en la oración, lo colocan entre comas. Y en ese caso utilizan coma apositiva. Solo en esos casos. ¿Ya? Esa coma positiva no te va a alterar tu oración. Si está o no está, es exactamente lo mismo. No produce algún cambio como tal. Esa es tu coma positiva. Y vamos con una coma más, que es la coma de conector. ¿Ya? O lo que utilizan cuando hacen uso de conectores. Coma de conectores. O conjuntivas, también algunos lo conocen de esa manera. ¿En qué consisten esas comas? Sencillo. Hice la tarea, pero no la entregué. No la entregué. Correcto. Por ahí me dicen. ¿Qué podemos añadir aquí? Ya. Fue a la entrevista. Es decir, necesita el trabajo. La coma de conectores son aquellos que ustedes van a colocar antes o después de los conectores, según sea el caso. ¿Correcto? Entonces, lo utilizan, por supuesto, sobre todo con el pero, ¿no? Uy, iba a llevarte el encargo que me pediste, pero se me hizo tarde para ir a mi trabajo. Quise ayudarlo a hacer su maqueta, pero él no quiso, ¿no? Entonces, esas comas que acompañan a esos conectores, pero, es decir, sin embargo, por lo tanto, por consiguiente, enseguida, por ahí puedes encontrar otros también, son aquellos que te van a marcar o que vas a utilizar dentro de los tipos de coma de conectores. ¿Se comprende, chicos, estos grupos? ¿Se entiende? Sí, profesora. Listo. Sí, ¿Se claro, todo comprendieron claro. entonces? Listo. Perfecto, Sí. chicos. Sí, profesora. Listo. Entonces, ahí están los tipos de coma que nosotros usamos. Profesora, yo no uso la coma hace mucho tiempo. Me he olvidado hasta lo que es. Por ahí ya tienen ahora un motivo más para ir incluyéndolo dentro de su escritura. Como les digo, tal vez en la oralidad no está tan marcado, ¿no? Pero en la entonación sí se nota. Pero es mucho más evidente cuando escribimos, ¿no? Entonces ahí está. Y finalmente los dos puntos, un primer caso o un primer uso cuando hacemos citas textuales, lo que les nombraba en el caso de las mayúsculas, ¿no? Mi mamá me dijo, dos puntos, y empiezas. Mi coordinador me mencionó, dos puntos. Por ahí quieren citar tal vez, no sé, algún periodista o han escuchado alguna noticia, alguna investigación, no lo sé. Y dicen allá, fulano de tal mencionó, dos puntos. Ahora, ¿qué más? ¿En qué casos más vas a usar dos puntos, chicos? Cuando vas a hacer, en este caso, una enumeración explicativa. ¿En qué sentido? Ustedes dicen, por ejemplo, ¿no? Mi hermano practica dos deportes, básquet y fútbol. Mi hermano practica dos deportes, dos puntos, porque vas a enumerar
cuáles son esos dos deportes, básquet y fútbol. Mis frutas favoritas son, 2 puntos, naranja, sandía y fresas, ¿no? Naranja, sandía y fresas, perfecto. Mis frutas favoritas son, 2 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué utilizas los 2 puntos? Porque vas a empezar a enumerar cuáles son esas frutas que te gustan o cuáles son esos deportes que practica tu hermano. Por ahí pueden decir, profesora, la oración se divide en 2 partes, 2 puntos. O la oración tiene 2 partes, 2 puntos. Y enumeras cuáles son esas 2 partes, sujeto y predicado, por ejemplo, ¿no? En esos casos utilizas o haces uso de los 2 puntos. ¿En qué otros casos más? Cuando tú vas a escribir cartas, eso es un ejemplo clásico. Cuando ustedes escriben cartas, redactan solicitudes, por ahí en este caso ponen, pues, ¿no? Estimado gerente, 2 puntos, ¿no? O en la parte de superior le ponen solicito, 2 puntos, ¿no? Y especifica. Por ahí cuando escriben una carta, un correo electrónico, ¿no? Porque ahora las cartas pues ya no se utilizan, ¿no? Por lo regular todo ahora es digital. Le mandé una carta tal vez a mi mamá que no vive conmigo, vive en otro lado, en otro departamento, está lejos de mí, se fue de viaje, etcétera, y le mando un correo. Querida mamá, 2 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que separar, vamos a decir así, mi saludo del contenido que contiene esa información, ese texto, esa carta, ese informe, esa solicitud, lo que guste. ¿Correcto? Y lógicamente en la parte de documentos formales también, ¿no? Por ahí ustedes seguramente han escrito solicitudes a sus trabajos, ¿no? Cuando han requerido algo, cuando han querido presentar alguna justificación o han querido tal vez obtener algún permiso, ¿no? Ustedes, yo sé que han escrito ese tipo de documentos, entonces ahí han utilizado los 2 puntos. Es importante, por supuesto, porque va a marcar justamente una enumeración, una explicación, un saludo, ¿no? Una expresión que ha sido dicha por otra persona y que lógicamente hace y posible y mejora aún más el proceso de comprensión, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Por eso es que los textos que ustedes leen, sean periódicos, sean obras literarias, sean tal vez avisos de Facebook, tal vez siguen páginas periodísticas en redes sociales, ¿no? Y por ahí cuando están en sus ratos de ocio, verifican, ¿no? A ver qué ha pasado hoy día, se ponen a revisar, se van a dar cuenta que en la redacción hay uso de puntos, hay uso de comas, hay uso de 2 puntos, hay uso de mayúsculas, porque es importante marcar estos usos para que justamente el contenido se pueda comprender, ya sea en este caso también para el que lo escribe como para el que lo lee. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta tal vez que alguno de ustedes tenga, chicos, o algo que quizás quieran añadir o algo que quieran agregar? No, está Todo claro yo en el momento, profesora. entendí todo claro, Listo. profesora, gracias. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a las preguntas que siempre hacemos en cuanto a la autorreflexión. El tema que hemos visto el día de hoy, chicos. A ver, vamos aquí. Ya. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? A ver, vamos en orden para poder darles la posta también, ¿ya? El uso correcto de las comas, profesora. ¿En qué momento se utiliza y para qué? Como ¿Ya? los ejemplos que nos dio Ujú, ¿ya? sobre la utilización de las comas, pues. En cuanto a la Ok. enumerativa, en la positiva y la elíptica, también ya aprendimos en esa parte lo que es cuando se coloca el punto y la coma y cuando no se coloca que por ejemplo, se reemplaza la palabra. Ok, muy bien, Maritza. En cuanto al uso de las comas, perfecto. Salvadorita me dice en cuanto al uso de los puntos y también de la coma. Perfecto. ¿Qué más, chicos? El uso de las mayúsculas también, profesores, no debemos olvidarnos, ¿no? Ujú, muy bien, muy bien. El uso de las mayúsculas. Y es cierto, por favor, no lo olviden, utilicen. ¿Ya? ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre las mayúsculas, sobre las comas, sobre los 2 puntos? ¿A través de qué? ¿A través A de qué? través de esta plataforma, gracias a la explicación que usted nos da, más
Más que nosotros vemos lo que usted nos muestra, escribimos y lo que nos han enviado cuando nos inscribimos, el librito, bueno, yo tengo un librito, yo hice un librito, las guías que nos mandan. Ujú. Listo, Maritza, muy bien. Entonces, a través de oraciones, ¿no? A través de ejemplos. Listo, muy bien. Listo, Bueno, Leodoro. hemos aprendido a raíz de todos los ejemplos que nos ha explicado, pues cómo usar los puntos, las comas, los puntos Ujú, para enumerar las cosas, las oraciones, cómo usar las mayúsculas. ujú. Muy bien, Gracias. Alan. Muy bien. Gracias a ti, profesor, estamos aprendiendo más y recordarnos siempre Profesora, utilizar porque los muy bien, mayúsculas, los puntos y las comas, profesora. Gracias más bien a usted. Ustedes van a ser expertos redactores, y eso es lo que siempre, ¿no? Todos en algún momento, no es que vamos a escribir perfecto siempre, ¿no? A veces por ahí se nos pueden escapar algunas cositas, pero el ideal es que poquito a poquito lo vayamos puliendo. Entonces, ahora que ustedes ya aprendieron sobre mayúsculas, sobre uso de comas, sobre uso de dos puntos, chicos, ¿para qué les va a ser útil? ¿Para qué les va a ser útil haber aprendido sobre ello? para Para hacer aprender a redactar un documentos, para documento, muchas para así cosas, también sabernos profesor. expresar, para poder enseñar a nuestros hijos la correcta palabras que tenemos que indicarle, las pausas, las comas, y tantas maravillas que nos enseña el lenguaje que a veces nosotros no entendíamos al 100%. Ya, muy bien, María, listo, muy bien. Claro, ¿no? Y lo importante es que también ustedes puedan ir compartiendo esto, ¿no? Ya aprendí algo, ya a ver, ahora tal vez voy a tener un poquito más de cuidado, a ver cuando revise el cuaderno de mi hijo, por ahí veo que me está empezando la oración en minúscula, indicarle que tiene que empezar con mayúscula, ¿no? Porque eso, créanme, es un hábito, ¿no? Porque si nosotros lo dejamos pasar y por ahí vemos que el examen está en minúsculas, sus datos personales y decimos, ¿no? Ah, ya, para la próxima lo va a escribir. Créanme que si uno no corrige eso, uno crece pensando o tomando, normalizando ese tipo de errores ortográficos y esa no es la idea. Correcto, chicos. Muy bien. Gracias o agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy, chicos. Cuídense bastante y ya nos Gracias, estamos viendo en la Al próxima contrario, semana. al contrario, gracias a usted por la explicación, muchas gracias, muy amable Profesora, también. usted, Miss, Hasta luego. gracias porque nos ha dado Cuídense, esta chicos. para hoy día. Gracias. Hasta Cuídense, luego, chicos. Hasta luego. Cuídense. hasta Chao, luego, hasta chicos. luego. Cuídense. Hasta